Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor lo es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Bueno, un tiempo especial para reflexionar y también para experimentar, para practicar los temas que hoy estamos tratando. Estamos iniciando la noche del día 28 de la cuenta del Sefirot Omer. Y el tema que vamos a tratar hoy es la purificación del sacerdote. No en un contexto religioso, sino entrando en la sustancia de lo que hoy podemos entender de acuerdo pues a los avances tecnológicos y a la disposición de conocer las etimologías de las palabras y tantos recursos que tenemos para poder tener una mejor comprensión y un entendimiento más claro de lo que realmente son las escrituras. Preparar la novia, porque es la vasija que recibe, y purificación del sacerdocio es algo muy similar, porque el sacerdote es el puente entre lo humano y lo divino, es como ese canal, y realmente nosotros somos los canales de traer la bendición de los cielos a la tierra, o también del lado contrario. Entonces por eso vemos tanta maldad en el mundo, porque se ha cauterizado la conciencia. Ahora estamos en este despertar de conciencia y por eso pues tomamos estos temas, como el de purificar el sacerdocio o limpiar la mente. En los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo aparece como renovación del espíritu de la mente. Y entonces tenemos en esta transición, pues hay términos que están muy de moda en este tiempo en la espiritualidad, como meditar, como elevar las frecuencias, como niveles de conciencia, y como todas estas términos que están colocándose de moda en el orden de la espiritualidad. Entonces pues se requiere ordenar esta información y de otra manera sería como purificar o limpiar esta información para no confundir el único poder que hay, el poder del poder, porque hay otro poder que es un poder terrenal, un poder, ahí viene la política, un poder político, religioso, económico y científico. Entonces esas ciencias políticas, esas ciencias religiosas y esas ciencias de la economía no han podido solucionar el problema de la humanidad, y precisamente el problema de la humanidad, del humano, es ser humano. Ahora necesitamos conectarnos con lo divino. Para eso se requiere un sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera. El sacerdocio en el orden de Melquisedec es en la mente, con el solo hecho de pensarlo, y es allí donde hay que ordenar la manera de pensar. Si lo traducimos al hebreo, esta es la palabra uno o unidad, Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad es ordenar la manera de pensar, y darle orden a los pensamientos, pues se requieren leyes, y por eso para ordenar esta información y establecer ese camino al mundo de la emanación, al mundo de lo incomprensible, al mundo del Padre, de la fuente original, pues son sus leyes, y al tener esas leyes son luz. Entonces la vasija que porta esas leyes resplandece, eso se llama santo, y lo santo también es comparado como una boda. Entonces, para entender del mundo incomprensible a este mundo de valle de sombra y de muerte, tenemos un esposo y una esposa, un novio y una novia, masculino, femenino, bien y mal. Entonces tenemos en este mundo dual, pues la luz de los mandamientos requieren una vasija, y ese es el nuevo pacto. Los mandamientos estén en la mente y en el corazón. Cuando eso sucede se le llama boda. Entonces ahí ya la persona que experimenta esta situación de santidad, de kadosh, de resplandecer, pues se le conoce como casado, comprometido. Ese compromiso es con la luz, y es allí donde se requiere, para ese compromiso se requiere la purificación. Cómo operan los seres espirituales, cómo operan los malak, los ángeles, y por qué hay un ejército de ángeles celestiales y hay otro ejército de ángeles
las tinieblas, cómo puede algo brillar en las tinieblas y cómo puede algo brillar en el brillo de la luz. Por eso hay que entender cómo operan los seres espirituales. Es muy importante cuando entra a ese mundo espiritual saber y entender que el mundo espiritual no tiene forma, es solamente energía, que se le da forma de acuerdo al pensamiento, sentimiento, palabras y acciones, lo que se ponga en movimiento, la energía que se ponga en movimiento, de acuerdo a eso es el malaj, es el ángel. O sea que el ángel es como una conciencia, la conciencia de ser como Elohim o como Dios se llama Micael, la conciencia de la fortaleza divina se llama Gabriel, la conciencia de la luz divina se llama Uriel, la conciencia de sanidad divina se le llama Yahweh Rafa o Rafael. Y bueno, de la misma manera, la contraparte también tiene ejércitos, y cada puente se llama un sacerdocio, y cuando se une ese puente de lo humano con lo divino se le llama santo, y también en el otro, cuando lo une con lo de abajo, pues aparece una santidad pero profana. Entonces, como el billete falso. Entonces, si nosotros somos dioses, si nosotros somos dioses, hay que entender que es Dios. Bueno, Dios es juez, y ese juez requiere de unas leyes. O sea que esto no es por una programación mental, esto no es por condicionamientos culturales, lo que se llama máscara o personalidad. Son cuando nosotros miramos la etimología de la palabra máscara o la palabra personalidad, significa máscara, porque esa personalidad está condicionada a los gustos, las modas, las costumbres del lugar donde se creció, donde habitó esa persona. Entonces, cuando esto mismo sucede con el reino de los cielos, entonces si hay una conciencia cauterizada, aparecen los ángeles de la oscuridad, lo que se conoce comúnmente como demonios. Entonces, esas maneras de pensar que parecen reales, que dan una identidad, son máscaras. O sea que hay otro en mí que no soy yo. Y si no nos vaciamos de ese otro, nunca podemos entender el verdadero ser. Nunca podríamos elevar la conciencia del amor, a la conciencia del Mesías. Y es por eso que debe haber en la boda amor y deseo para que funcione. Buscar cómo manifestar en ese despertar de conciencia. Entonces miramos que las personas usan la meditación, usan la elevación de los niveles de conciencia, usan el mover las energías, qué sé yo, diferentes técnicas de acuerdo pues a las costumbres de las naciones, y todos estos son temas cada vez crece más, porque estamos en un tiempo en el cual hay un despertar de conciencia en todos los niveles. Entonces lo oscuro se vuelve más oscuro y lo limpio se vuelve más limpio. Entonces, sabiendo que esto no tiene forma, hay que darle una forma, y esa forma es de acuerdo a las leyes, y esas leyes es de acuerdo al Dios que emana esas leyes. Entonces, nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. Entonces, cuando Dios nos dice que hay que hacer algo, ese es nuestro Dios. Pero ¿cuál es el Dios que está rigiendo en tu vida? ¿Con quién estás casado? ¿Quién está detrás de tus pensamientos? Porque cuando nos dicen que somos dioses, pero no sabemos realmente a qué se refiere como Dios, pues hay que enseñarle a la humanidad a ser afortunados. Eso es lo que se llama Sherein, afortunados o bienaventurados. Entonces, esos bienaventurados, pues, requieren unas condiciones. Afortunados o bienaventurados, como dijo el Evangelio, como dice el Evangelio de Mateo, los puros de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los mansos de espíritu. Bueno, una serie de bienaventuranzas, y después termina diciendo que eso no ha venido a quitar las leyes. Entonces, ¿por qué las quitaron? Bueno, ahí vemos nosotros otra deidad y otra conexión diferente. Entonces, cuando vemos el libro de Revelaciones, yo soy el alfa y el omega, o sea, si lo llevamos al hebreo, yo soy la Aleph y la Tau, el principio y el fin, el primero y el último,
bienaventurados los que lavan. Bueno, lavar es purificar, el tajor, el limpiar. Si sucio es tumá o no acto o impuro, limpio es tajor o puro o acto. Entonces la pregunta es, ¿acto para qué? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, si no sabemos a qué se refiere el árbol de la vida, que es un mapa, el mapa de la anatomía del alma, pues lo comparamos con un árbol normal. Entonces, cuando se desconoce el origen del pensamiento conforme a la mente del pueblo de los hebreos, y en este caso a la mente del que recibió esta luz, esta revelación, o sea, Juan, el evangelista, dice, tendrán derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Si uno mira a un perro, pues el perro primero, si vemos en una casa, el perro está esperando que le tiren de la mesa algo. Si vemos el comportamiento del animalito, vuelve a su vómito. Ese es el carácter del perro. Mas los perros estarán fuera, o sea, los que tienen carácter animal, los hechiceros. ¿Quién es un hechicero? El hechicero es el que con ritos y conexiones del mundo exterior, pues atrae energías manipulando la conciencia. Bueno, un hechicero es quien confía más en lo material que en lo espiritual. Entonces mueve lo espiritual solamente para tener dominio de lo material. Los fornicarios, bueno, un fornicario o un adúltero es el que adultera. Y cuando uno adultera, pues como la palabra es vida, y si la adultera, entonces es un homicida. Entonces estamos hablando de lo mismo, del carácter del perro, del carácter del hechicero, del carácter del fornicario, del carácter del homicida y de los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, el que ama la mentira es el que desecha las leyes del Creador. El que, sabiendo que no hay que matar, mata, sabiendo que no hay que mentir, miente, sabiendo que no hay que robar, roba, sabiendo que no hay que adulterar, adultera. Y no estoy hablando simplemente de buscarse una mujer diferente a su esposo. Adultera las ideas, por eso le pone tropiezo al ciego, por eso se prohíbe ponerle obstáculo al ciego. Como quien dice engañar, tener pesas falsas, todo eso son culturas del reino de los cielos que están asociadas a comportamientos humanos. Cuando se dejan estos comportamientos, entonces se ve reflejado en las acciones. Hay robo, hay matanzas, y van a tener una justificación para matar. Dice que es en defensa personal, en defensa propia, qué sé yo. Si hay alguien dando luz al sistema, entonces los seres espirituales que han tomado control económico, político, religioso y científico del sistema terrenal, pues van a querer apagar esa luz. Y entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros elevar los niveles de conciencia y sostenernos allá y que no nos suceda absolutamente nada? Hay que vibrar elevado. Y para vibrar elevado hay que purificarse. Porque esos seres del mundo bajo no pueden vibrar elevado. Como cuando los hechiceros en Egipto no pudieron sacar la plaga de piojos. Porque piojo no es el animalito que conocemos como tal, sino que la expresión es Ken, que se refiere como a una pulga, como a un animalito pequeño, pero la palabra Ken también quiere decir ser recto. Y entonces cuando uno no es recto, no endereza lo cojo del camino, pues entonces queda expuesto a las retaliaciones de los sistemas de gobierno del mundo terrenal, que obviamente no están interesados a que haya luz, sino que en el momento de que hayan leyes justas, en que hayan gobiernos justos, los quieren apagar. Con cualquier disculpa, lo van a querer apagar. Entonces por eso dice en el libro de Revelaciones, en el capítulo 12, está la confrontación entre el dragón que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, si está pensando que el dragón, que la bestia, que el Satanás, que la serpiente antigua
te va a perseguir porque tú estás haciendo lo que ellos determinaron que hicieras, eso es mentira. Ahora, si te sales de ese sistema, te van a perseguir. ¿Quiénes son los que va a perseguir? O quiénes son, persiguen. Porque esto es tiempo pasado, presente y futuro, de lo contrario no sería verdad. Dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ella es la mujer, o sea, la vasija de luz. La que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio del Mesías. Entonces, ¿cómo en la era mesiánica nos enseñaron a que no hay que guardar mandamientos? Es allí donde viene la desconexión, la infidelidad, la idolatría, la corrupción. Es allí donde viene el adulterar el pensamiento para invadir la mente de seres espirituales que con derecho legal gobiernan sobre nuestros gustos, modas, costumbres y sobre nuestras maneras de vivir. Entonces usan los satélites, los planetas, los astros, las estrellas para influenciar en la emoción con ese electromagnetismo y tomar control. Y por eso que estamos pendientes de corregir en cada inicio de cada mes algo que vamos a experimentar en ese mes. Entonces todo está en la mente, porque la mente representa la tierra prometida, y la tierra prometida, la que fluye leche y miel, es Canaán, y Canaán se refiere a la mente. Ya habíamos hablado de la etimología de la palabra Canaán, que es Cané, que quiere decir mente y corazón. Entonces, si vibro con una frecuencia baja, los seres espirituales del mundo bajo, van a entrar y salir cuando les venga en gana de mi vida, de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos. Van a manipular las palabras, van a manipular todos los comportamientos, porque vibro en la misma frecuencia. Y esa frecuencia es donde nos enseña a dividir. Por eso dice, divide y vencerás. Todo lo contrario de lo que es el Eterno, uno. Mientras el Eterno dice que nos unamos, el enemigo nos dice que nos dividamos. Suena paradójico, porque diablo es dividir y hablar. Decir y hablar. Di es decir y hablar es hablar. Pero di viene de dividir y hablar es dividir de acuerdo a las palabras. Entonces, cuando las palabras van impregnadas de odio, de resentimiento, de rencor, de crítica, allí hay división. Y allí hay divorcio con la luz. Entonces, se profana la santidad del carácter divino, o sea, se profana el nombre. Porque si santo es una boda o un compromiso con la luz, pues por eso la santidad del sacerdote tiene que vivir una purificación. Por eso dice que no se case con la repudiada, que no se case con la ramera, que el sacerdote tendrá que ser perfecto, digno. Todo esto son estados de conciencia que se logran en la purificación. Narran las escrituras de tres principales impurezas que no nos permiten ser acto. O sea, el flujo de semen, que quiere decir pues el deseo carnal, no porque haya que quitarlo, sino que hay que controlarlo. La lepra, que es la difamación, y la contaminación con el muerto. Todo aquel que está enojado con su hermano permanece muerto, ahí ya está contaminado. Si no saco ese enojo, y si no me reconcilio y lo veo como una manera de elevar mis niveles de conciencia, porque si me insultó y me enojé, entonces es porque de ese insulto también hay en mí, de lo contrario no me hubiera enojado. Y es por eso que se requiere esta purificación para la elevación de conciencia. Y para eso hay una evaluación. ¿Qué Dios mora en ti? Bueno, porque hay muchos dioses, y los dioses de las naciones, y el Dios único y verdadero. El Dios que hay en ti es más poderoso que tu ego. Ese ego es el yo que he recibido por lo que entró por mis sentidos. Pero el ego del creador, el yo del verdadero, el yo soy, es uno y único. Es luz, es resplandeciente, es puro. No tiene odio, no tiene rencor, es amor. Y por eso se requiere purificarnos para vibrar en esa frecuencia, y por más que le hagamos daño al adversario no nos podrá tocar, porque no puede vibrar en esa frecuencia. Y si logra subir, pues como hay alma y muerte, no nos puede hacer absolutamente nada.
Bueno, entonces ahí está la clave, ponerle piso a esa conciencia para que no sigamos viviendo una vida inconsciente, y por eso nos aconseja el evangelista, Juan, el Besorín, el evangelista, el que escribió algunas cartas y el libro de Revelaciones, que pesemos los espíritus, que evaluemos los espíritus, porque lo que está en ti es más poderoso que lo que está en el mundo, y eso que está en el mundo ha entrado por nuestros sentidos a tomar control y a suplantar el verdadero ser. Si no nos vaciamos de ese yo, que no soy yo, pero que está en mí, entonces ese yo va a influenciar sobre mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos y mis acciones.